Muy buenos días, mis hermanos. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de este canal de televisión. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 21. Y nuestro tema de hoy, el fracaso de un propósito. Hemos visto en muchas ocasiones la importancia del propósito, hemos visto cómo lograr un propósito, cómo todos anhelamos conseguir eso que nos hemos propuesto. Pero en este tema vamos a ver el por qué fracasa ese propósito, por qué no logramos conseguir lo que tal vez hemos anhelado. Para muchos, lograr propósitos es algo importante o todos tenemos un propósito determinado, pero entonces, ¿por qué fracasan? Vamos a ver entonces en el versículo 1. Fracasa un propósito cuando tenemos un propósito equivocado. Veamos versículos del 1 al 2 en el capítulo 21. Después de esto, sucedió que el rey Acab tenía su palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezreelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres te pagaré el valor en dinero. Vemos que ¿cuál era el propósito de Nabot del rey Acab en ese momento? Era adquirir ese viñedo que estaba junto a su palacio, para hacer una huerta o para simplemente quitarle lo que el otro tenía. Cuando nuestro propósito es equivocado, nos cerramos a lo que queremos, nos cerramos a lo que es más fácil conseguir. El rey era dueño de muchos territorios por ser el rey, tenía muchas propiedades, pero él no se conformaba con eso, él quería esa propiedad, él quería la propiedad de Nabot. ¿Por qué? Ahí nos dice, porque estaba junto al palacio, porque para él era algo fácil obtener o para él era algo fácil hacer una huerta en un lugar que estaba muy cercano a su palacio. Él no quería esforzarse, por eso ese propósito era equivocado. Él empezó a desear lo de otras personas. Cuando nosotros tenemos un propósito, pero ese propósito no va enfocado realmente a lo que queremos lograr, sino más bien va enfocado a lograr lo que otros tienen, a desear lo que otros tienen. Vemos que ese propósito del rey era simplemente quitarle la posesión a Nabot, porque él tenía muchas cosas, él tenía muchas propiedades, pero su propósito era simplemente conseguir lo que el otro tenía. ¿Cuántas veces nosotros entonces hemos creado o hemos anhelado propósitos que no van de acuerdo a nuestro propio interés, sino que realmente está enfocado a lo que la otra persona tiene? El por qué tal vez yo estoy en un ministerio. Podríamos preguntar, ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente quiero estar en ese ministerio? ¿Realmente quiero servir a Dios? ¿O simplemente estoy en ese ministerio porque otra persona está? ¿Simplemente anhelo ese trabajo realmente porque me gusta, porque lo quiero desempeñar bien? ¿O sencillamente porque otra persona lo hace y lo hace bien y yo quiero ser igual a ello? Cuando nosotros anhelamos esos propósitos equivocados, pensando en que voy a ser mejor que la otra persona, pensando en que voy a tener lo que otros tienen, ahí empieza el fracaso de ese propósito. Nuestros propósitos siempre deben estar encaminados a la voluntad de Dios, siempre deben estar encaminados a lo que Dios quiere lograr. El problema es que nos enfocamos en nuestra propia conveniencia, en lo que yo quiero hacer, sin importar el daño que tengamos que hacerles a otras personas. Veamos por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo, movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Aquí nos hace referencia a ese propósito. Dice que muchos están cumpliendo tal vez el propósito de Dios de anunciar la verdad de Cristo. Pero ¿con qué fundamento? ¿Con qué motivo? Dice que algunos por envidia, algunos simplemente por causar problemas, algunos por creerse mejor que otros. Y hoy preguntémonos, ¿qué propósito tengo en mi vida? ¿Qué propósito estoy anhelando? ¿Y por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero eso? Lo quiero hacer porque de verdad veo que es algo conveniente, lo quiero hacer porque de verdad veo que es algo que vale la pena.
para mi vida, para las demás personas, o sencillamente lo hago por envidia, sencillamente lo hago porque otro ya lo tiene, porque otro es mejor o porque yo quiero ser mejor que esa persona. Cuando empezamos entonces a poner esos intereses particulares de superioridad o de envidia, ahí empieza a fracasar el propósito. Nuestros propósitos deben ser siempre encaminados a lograr nuestro bienestar, pero también a lograr el bienestar de otros. Y aquí en este capítulo nos damos cuenta que a Acab no le importaba el bienestar de su vecino, que a Acab no le importaba el bienestar de Nabot, que a él simplemente le importaba su propio bienestar, el tener una huerta cercana a su palacio. Él no se quería esforzar, él no quería trabajar duro, él no quería trabajar de manera adecuada para lograr un propósito. Él sencillamente quería tener las cosas de manera fácil. Como su vecino tenía esa huerta muy bien, muy linda, Acab también la quería, pero sin esfuerzo, sin trabajo, simplemente pasando por encima de los intereses de su propio vecino, de su prójimo. Entonces los propósitos son importantes a medida que se piensa en los demás y se quita ese sentimiento de egoísmo. En los propósitos no es tan importante qué quiero, sino el por qué, el para qué es que yo quiero eso. Tal vez tú quieres un carro, pero ¿por qué? Porque el vecino lo tiene, porque otros tienen y tú no lo has podido conseguir. Hay tantas personas que hoy en día viven en pobreza, se endeudan, les embargan, porque adquieren cosas que no pueden pagar, pero que el vecino lo tiene. ¿Qué propósito tú tienes en la vida? ¿Qué te motiva? Como dijo Magda, en el liderazgo. ¿Cuál es el cimiento? ¿En qué se basa ese liderazgo? La palabra es muy clara. Dice que algunos predican, son pastores, son evangelistas, apóstoles, pero no porque les interese la salvación, la vida eterna de los demás, no porque les interese que otras personas sean restauradas, sino porque no tiene empleo, no tiene nada más que hacer, eso es lo único que le tocó y entonces ahora lo hace. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Amén. Entonces vemos que el fracaso de un propósito comienza cuando ese propósito es el equivocado, cuando sencillamente me encierro en que quiero algo sin pensar en por qué lo quiero. A nivel espiritual, como hablábamos del liderazgo, a nivel familiar, a nivel secular, ¿por qué me quiero casar? Porque tal vez ya cumplí la edad, porque tal vez creo que el tren me está dejando, o sencillamente porque mis amigos, mis familiares ya todos son casados y yo creo que me voy a quedar. ¿Por qué quiero tener un hijo? Porque dicen que esa es la realización, porque simplemente no quiero quedarme solo o sola. Entonces vemos que cuando empezamos con un propósito equivocado, eso no nos va a llevar a nada bueno. Siempre eso va a traer sus consecuencias. Segundo paso, ¿por qué fracasa un propósito? Cuando permitimos que las circunstancias nos dominen. Veamos en el versículo 4. Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor, porque no le había gustado lo que le había dicho Nabot, el hombre de Jezreel, quien dijo que no iba a dar la tierra que había heredado de su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Cuando una persona tiene un propósito y ese propósito no lo puede conseguir, deja que la circunstancia lo domine. Vemos aquí a un personaje que aunque era muy poderoso, que aunque era el rey y tenía mucha autoridad, cuando alguien le dice que no, ¿qué hace él? Se enoja, no quiere comer, no quiere ver a nadie, se deprime. Eso no es de una persona exitosa. Una persona exitosa, todo lo contrario, aprovecha esos problemas y los convierte en oportunidades. Pero vemos aquí a un rey que no, que él simplemente quería las cosas fáciles, que él quería hacer las cosas como él quería, que él quería que los otros hagan las cosas como él lo había determinado. Y en el momento en que encuentra un obstáculo, lo que hace es deprimirse, lo que hace es dejar de comer, dejar de ver a otros, se desquita incluso con las demás personas porque dicen, no quería ver a nadie. Cuando ese propósito no nos sale bien al primer obstáculo y nosotros lo que hacemos es echarnos para atrás, lo que hacemos es empezar a renegar tal vez con Dios, con nosotros mismos, con nuestra familia, o sencillamente nos encerramos en nosotros y no queremos hablar, ni comer, ni nada de eso. Vemos que el propósito nos debe llevar a salir adelante, el propósito nos debe llevar a continuar, a avanzar. Pero si es un propósito
que en el momento en que se presenta un obstáculo, nosotros no queremos continuar, no queremos dejar, no queremos avanzar, vemos que no vamos a poder lograrlo, vemos que si al primer obstáculo nosotros nos echamos para atrás, nunca vamos a lograr lo que queremos. Dios nos habla de que debemos tener un equilibrio. Aquí vemos a un rey que se va a un extremo y él dice, no, ya me dijeron que no, entonces se echa como a la muerte. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Al primer obstáculo, a la primera circunstancia negativa, nosotros también nos echamos a la muerte. Cuando alguien nos cierra una puerta, lo que hacemos es deprimirnos, lo que hacemos es enojarnos, no hacemos nada más. No debemos permitir que las circunstancias sean las que nos dominen. Todo lo contrario, somos nosotros los llamados a dominar las circunstancias. ¿Por qué yo hago algo? ¿Por qué tengo ese propósito? ¿Por qué quiero conseguir ese objetivo? Simplemente cuando estoy contento, cuando estoy alegre, ahí sí quiero trabajar o quiero esforzarme por algo. Pero en el momento que se presenta alguna dificultad, ahí ya no. Mis emociones cambian, mis emociones hacen que ese propósito se vaya al fracaso. El propósito debe estar vigente siempre, no importa en qué circunstancia estoy, no importa mis emociones. Todo lo contrario, debo aprovechar esa oportunidad negativa, mirar qué cosas puedo rescatar para poder continuar. Entonces, todo proyecto, todo propósito está rodeado de diferentes circunstancias, como nos dice Magda, unas circunstancias agradables, otras desagradables. Por eso es que es tan difícil que todo el mundo llegue a una vida de éxito, por eso es tan difícil que todo el mundo consiga sus propósitos. Si nosotros tomamos decisiones cuando estamos llevados por las emociones de alegría, cuando todo nos sale bien, nos podemos equivocar. Y si tomamos decisiones cuando las cosas nos están saliendo mal, igual nos podemos equivocar. ¿Qué quiere decir? Debe haber un equilibrio. ¿Y cuál es ese equilibrio? Saber exactamente qué es lo que yo quiero. Si yo sé lo que quiero, si yo sé para dónde voy, si yo sé a qué es lo que le estoy apuntando, no hay ninguna circunstancia que me pueda alejar de ese proyecto, tanto en lo espiritual como en lo secular. A eso se refiere Pablo. A mí nada me puede alejar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien para dónde voy. Amén. Entonces debemos tener mucho cuidado con aquellas cosas que nos alejan de ese propósito, con dejarnos llevar por esas circunstancias negativas. Tercero, cuando dejamos que otros cumplan mis responsabilidades. Un propósito fracasa cuando lo que yo tengo que hacer se lo estoy delegando a otro. Veamos en el versículo 7. Jezabel le contestó, pero si tú eres el rey de Israel, levántate y come algo, que yo me voy a encargar de conseguirte el viñedo de Nabot, así te sentirás mejor. Mire que ahí ya interviene una persona más, Jezabel. Y él dice, no, no te preocupes, deja eso en mis manos, yo me voy a encargar. Y a veces, y Acab se quedó muy tranquilo. Acab le dijo, bueno, está bien, hágalo. Y eso sucede con nosotros. Tal vez tenemos un propósito, tal vez tenemos un anhelo, pero como no queremos esforzarnos, como no queremos trabajar por conseguirlo, para nosotros es más fácil delegar esa responsabilidad en manos de otras personas. Y no nos importa y nos cruzamos de brazos esperando que otros hagan las cosas que nos corresponden hacer. ¿A quién le estamos delegando nuestras responsabilidades? ¿A quién le estamos delegando nuestros propósitos? Como padres, decimos, no, yo tengo mis hijos, quiero que salgan adelante, tal vez mi propósito es verlos como personas de éxito. ¿Pero qué hago? Simplemente me cruzo de brazos y espero que en el colegio los eduquen, los dejo allá a manos simplemente de los profesores para que ellos se encarguen. Es más, a veces me enojo si los profesores no cumplen lo que tienen que hacer. Como siervos de Dios, también con nuestros hijos. No, queremos que nuestros hijos sigan el camino de Dios, pero no somos capaces de instruirlos, no somos capaces de enseñarles el camino de Dios. Lo que hacemos sencillamente es traerlos a la iglesia, dejarlos en manos de los maestros dominicales para que ellos les enseñen, para que sean ellos los que se encarguen de ese cuidado. Y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. O también asumimos responsabilidades que no nos corresponden. Nuestros hijos a veces tienen tareas, tienen trabajos que hacer. ¿Y qué hace el papá y qué hace la mamá? Se sienta a hacer las tareas.
Mientras el hijo está tal vez jugando, mientras el hijo tal vez está sentado en la televisión o con el celular, el papá está muy juicioso haciendo las tareas de sus hijos. El papá está muy juicioso buscando y consultando el trabajo o la exposición. Y le está quitando esa responsabilidad a los hijos. Nuestras responsabilidades deben ser acorde a nuestras capacidades. Dios nos ha dado capacidades y habilidades a cada uno de nosotros. Por ende, debemos ponerlas en práctica. No debemos dejar que otros nos quiten la responsabilidad a cada uno de nosotros. Tampoco debemos asumir responsabilidades que no nos corresponden. A Jezabel no le correspondía eso. Era su esposa, sí. Es esa ayuda idónea, sí. Pero se estaba tomando una responsabilidad que no era de ella, una atribución que a ella no le correspondía. Debemos tener en cuenta entonces que en ese propósito que yo me he planteado, que en ese objetivo que yo he planteado, soy yo la persona que debo ir siempre adelante. Soy yo la persona encargada de hacer lo que se deba hacer. Debo buscar ayuda idónea, debo buscar personas que me colaboren con eso, sí, pero no quiere decir que toda la responsabilidad se la voy a delegar a ellos. Siempre debo ser yo la persona que va adelante, como líder, sea en nuestra familia, sea a nivel espiritual, sea a nivel secular. Si soy yo la que estoy buscando un propósito, pues obviamente debo ser yo siempre la que lidere a otros, la que guíe a otros y que con la ayuda de las demás personas lo podamos lograr. Pero siempre haciendo mi trabajo, siempre guiando a los demás y dando ese buen ejemplo. Entonces, el delegar es todo un arte. Hay muchas personas que consideran que delegar es simplemente zafarse de sus responsabilidades y hacer que otros hagan lo que ellos tienen que hacer. Delegar es formar, es enseñar, es vigilar, es controlar, es saber lo que yo estoy haciendo para hacer que otros también lo puedan hacer. El propósito de delegar es hacer que podamos alcanzar muchos más propósitos y el propósito que tenemos de manera más fácil y más productiva. Todos los cristianos nos hemos acostumbrado a reprender el espíritu de Jezabel y le echamos la culpa a Jezabel. Sí, ella influenció mucho en la vida de él, pero ¿por qué? Porque era un mediocre, porque no era cabeza, porque él no se responsabilizaba. Por lo tanto, no toda la culpa era de Jezabel, ella simplemente asumió las responsabilidades de su esposo, ya que él era un mediocre. Amén. Como cuarto punto, un propósito fracasa cuando optamos por el camino fácil. Veamos en el versículo 10. Busquen algunos sinvergüenzas que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces sáquenlo de la reunión y mátenlo a pedradas. Mire que Jezabel ahí estaba ya optando por un camino más fácil. El camino de buscar a alguien que interviniera, alguien que dijera cosas que no eran, con tal de conseguir ese propósito. Vemos que hablábamos de que Dios es un Dios de equilibrio y mientras Acab era aquella persona que no pudo conseguir su propósito, lo que hizo fue encerrarse, ponerse triste y ponerse a llorar, a deprimirse, Jezabel se iba al extremo contrario. Ella sí quería ese propósito y a costa de lo que fuera. A ella no le importaba el daño que pudiese hacer, a ella no le importaba a quién tenía que sobornar para que dijeran lo que no era. Eso tampoco es de Dios y ese propósito también fracasa cuando queremos optar por ese camino fácil. En el mundo dicen que el fin justifica los medios, pero sabemos que cuando estamos tomados de la mano de Dios, eso no tiene nada que ver. Mi objetivo no justifica que yo tenga que pasar por encima de otros. El lograr ese propósito no justifica que yo tenga que tratar mal a alguien o que yo tenga que dejar la reputación de otra persona por el piso, que yo tenga que decir mentiras o que tenga que... Eso no lo justifica. Tal vez ese propósito se podrá lograr, porque vemos que ellos, de alguna manera, Jezabel logró ese propósito, lograron tener esa huerta, pero no fue de bendición. Lograron ese territorio, pero después eso les costó a ellos su bendición, y no solamente la de ellos, sino también la de su familia. Cuando queremos un propósito a costa de lo que sea, tarde o temprano vamos a tener que sufrir las consecuencias. A veces decimos, no, es que yo quiero dinero, yo quiero tener dinero. Y decimos, no importa lo que sea. Y por eso muchos han optado tal vez por ese camino fácil, no sé, el narcotráfico, el lavado de dólares, el robo, la extorsión o cualquier otro de esos medios. Y sí, tal vez en el momento consigue ese dinero, pero tarde o temprano va a tener que dar cuentas, tarde o temprano va a tener que rendir esas cuentas a las autoridades.
cuál es nuestro propósito, pero veamos también qué camino estamos tomando. Lo importante no es llegar, lo importante es saber llegar a esa meta, es saber llegar a ese propósito. A ella no le importó lo que tuviera que hacer. Sin embargo, tampoco midió las consecuencias que más adelante iban a afectarla a ella y a su familia. Veamos en el versículo 22 al 24. Haré con tu familia lo mismo que hice con la del rey Jeroboam, hijo de Nabat, y con la del rey Basa, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel. Y también el Señor dice respecto a Jezabel: los perros devorarán a tu esposa Jezabel en la ciudad de Jezreel. A cualquiera de tu familia que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y a cualquiera que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Vemos que mientras al principio ellos estaban muy contentos porque habían logrado su propósito, tenían esa viña, tenían ese territorio, pero más adelante ellos tendrían que sufrir esas consecuencias. Y no solamente el rey, no solamente Jezabel, sino también sus hijos, sino también su familia. Cuando optamos por ese camino fácil, parece que ese propósito lo hubiéramos logrado, parece que hubiéramos alcanzado eso que tanto anhelábamos. Pero tarde o temprano eso se desvanece, eso es una simple ilusión. Y lo que en el momento tenemos, después nos cuesta el doble. Ellos tuvieron ese territorio, pero después eso les costaría la felicidad de su propia familia. Pensemos entonces en que ese propósito que nosotros estamos logrando no puede ser un capricho, porque eso era lo que se había convertido para el rey y para su esposa, en un capricho sencillamente, porque no era de vital importancia para ellos, porque no era que de verdad lo anhelaran porque lo necesitaran, sino sencillamente porque otro lo tenía y lo disfrutaba, sencillamente porque alguien les dijo no. Entonces ahí se convierte en un capricho y empiezan a buscar ese propósito sin importar las reglas, sin importar las normas que se hubiesen establecido. Cuando yo me enfoco en algo y quiero conseguir algo a costa de lo que sea, es sencillamente un capricho. Y lastimosamente eso nos va a traer muchas consecuencias negativas para nuestra vida y para la de otros. Entonces la palabra de Dios dice que no todo lo que le pedimos a Dios Él nos lo da, porque no sabemos la verdad lo que pedimos, porque pedimos para satisfacernos a nosotros mismos, porque pedimos simplemente, como dice Magda, por un capricho. Hay muchas cosas que tal vez tú le estás pidiendo. Esta mañana tal vez tú dirás, yo siempre tengo muchos proyectos y Dios no me los ha concedido. Hoy preguntémonos, ¿por qué tienes ese proyecto? ¿Para qué? Porque si es un proyecto que simplemente lo que busca es enaltecerte, un proyecto que solamente buscas es figurar, Dios no lo va a conceder. Dios no concede caprichos, sino lo que en verdad nosotros necesitamos, no solo para nosotros, sino para servir a los demás. Qué bueno que cada vez que nosotros oremos pidiéndole algo a Dios, digamos, Señor, eso que yo te estoy pidiendo no solo es para mí, sino que también lo voy a poner al servicio de las personas que lo necesitan. Amén. Y como último punto, un propósito fracasa cuando nos dejamos influenciar por malas personas. Veamos en el versículo 25. Nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como hizo Acab, incitado por su esposa Jezabel. Vemos entonces que Acab realmente si hacía algo malo, no era ni siquiera por él mismo, era influenciado por su propia esposa. Hoy preguntémonos, ¿qué personas influencian en nosotros? ¿A quién les estamos haciendo caso? ¿A quiénes estamos escuchando? Acab tenía una meta, tenía un anhelo, no lo pudo conseguir y lo que hizo fue entonces dejarlo en manos de su esposa para que ella hiciera lo que a ella le pareciera. Se dejó influenciar por ella, no solo para conseguir ese territorio, sino también en otras ocasiones, cuando lo llevó a adorar a dioses falsos, cuando lo llevó a albergar a profetas de otros dioses. Vemos entonces que todas esas cosas afectaron ese propósito, que lograron que en vez de ese propósito salir adelante fuera un total fracaso. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Quiénes son las personas que nos rodean? Siempre hemos hablado de que para conseguir un propósito debemos rodearnos de las personas idóneas, de las personas adecuadas, de aquellas personas que puedan aportar cosas positivas para nosotros. Pero nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Nos rodeamos de aquellas personas que simplemente nos dan malos consejos. Tengamos mucho cuidado a quién estamos imitando, tengamos mucho cuidado a quienes estamos escuchando. Solamente cuando nos preocupamos por eso podremos lograr sacar ese propósito adelante.
Veamos por favor en 1 Corintios 11, el versículo 1. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. En otra versión dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cuando pensamos o cuando buscamos a alguien que nos pueda influenciar o que nos pueda ayudar en ese propósito, debemos buscar a alguien que tenga el carácter de Cristo, como lo hacía Pablo. Pablo dice, síganme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Cuando nosotros nos convertimos en personas que imitamos a Jesucristo, podemos influenciar a otros a cumplir un propósito de forma adecuada. O si nos rodeamos de personas también que tengan un carácter como el de Cristo, podemos estar seguros de que ese propósito va a salir adelante. Dios quiere que seamos personas de bendición. Dios quiere que esos sueños, esos anhelos se conviertan en realidad, siempre y cuando sean propósitos o anhelos que son de bendición para nuestra vida y que son de bendición para otros. Como decía nuestro pastor, Dios no nos da todo lo que queremos, porque de eso sería ser un padre alcahueta. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, lo que sabe que es conveniente para nosotros. Cuando entendemos eso, cuando entendemos que ese propósito va también en favor de los demás, entonces ese propósito puede salir adelante. Pero si yo me encierro simplemente en lo que yo quiero y me encierro en lo que los demás puedan decir de mí, ahí ese propósito fracasa. No permitamos entonces que nuestros propósitos fracasen por nuestras malas acciones, por nuestras malas conductas. Todo lo contrario, pongámoslo en manos de Dios y dejemos que sea Él esa ayuda idónea para cada uno de nosotros. Dejémonos influenciar por nuestro Señor Jesucristo y seamos imitadores de Él para influenciar a otros. Amén. Amén. Los seres humanos entonces unos somos más que otros influenciables. El problema de Acab es que era muy influenciable. En este caso, la esposa influía sobre las determinaciones que él tenía que tomar. ¿Por qué nosotros nos convertimos en personas influenciables fácilmente? Cuando no tenemos un propósito claro, cuando no sabemos qué es lo que queremos, cuando no nos hemos planteado cómo lo voy a conseguir. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que queremos, cuando no sabemos para dónde vamos, lastimosamente caemos en el facilismo. Y cuando nosotros caemos en el facilismo, entonces todo lo hacemos mal. ¿Por qué muchas personas han quebrado cuando se meten en pirámides y todo ese tipo de cosas? Porque buscan el facilismo, porque quieren hacerse ricos, millonarios de la noche a la mañana y no entienden que todo es un proceso. Cuando yo vivo del facilismo, entonces no quiero esperar, no tengo paciencia, quiero las cosas inmediatas. La cárcel está llena de muchas personas facilistas que querían conseguir dinero no esforzándose, no trabajando. Por lo tanto, las personas que no tienen carácter, las personas que les cuesta tomar decisiones, se convierten en personas influenciables. De una o de otra manera, todos terminamos siendo influenciables. Por eso que es importante que nosotros busquemos muy bien las personas que nos rodean. ¿Con qué tipo de personas andas tú? Recuerda el adagio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con lobos, pues a aullar aprendes. Y muchos otros adagios que nos ilustran para saber que nosotros somos seres influenciables, dependiendo con las personas con que yo me junto. Eso va a ser mi destino, eso va a ser mi vida. Si tú estás en una iglesia donde te exigen estudiar la palabra, hacer devocionales, congregarte, predicar la palabra, te vas a acostumbrar a eso. Pero si el día de mañana vas a otro lugar donde nada de eso se hace, igual te vas a acostumbrar. Al principio te va a dar duro hacerte mediocre, pero tarde o temprano te mediocrizas. Las personas que trabajan en instituciones privadas donde les exigen son personas que están acostumbradas a dar más de lo que les toca. Cuando van a una entidad pública donde nada de eso hay, al principio le cuesta, pero después cae en ese mismo error de convertirse en un empleado mediocre. Y así en cualquier área de nuestras vidas. Miremos con quién andamos, miremos quiénes son nuestros amigos, porque dependiendo de ellos es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos.
porque nosotros tendemos a convertirnos a los demás. Cuando yo tengo un propósito claro, cuando yo sé muy bien para dónde voy, cuando yo sé muy bien en quién he creído, no importa cuántas murmuraciones, no importa cuántas críticas, no importa cuántas personas se opongan, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada nos alejará de nuestro propósito. A eso es lo que se refiere Pablo. Nada en la vida, ni comentarios, ni chismes, ni murmuraciones, nada me aleja del propósito. Cuando yo sé qué es lo que quiero, cuando yo sé para dónde voy. Si tú no sabes muy bien qué es lo que quieres, lastimosamente cualquiera te va a influenciar para que hagas lo contrario. Entonces el mensaje de esta mañana: déjate influenciar por Jesucristo, que Él sí sabe para dónde nos lleva, que Él sí sabe para dónde vamos. Los esperamos en la próxima emisión con una nueva enseñanza de parte de Dios que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Ese propósito del rey era simplemente quitarle la posesión a Nabot, porque él tenía muchas cosas, él tenía muchas propiedades, pero su propósito era simplemente conseguir lo que el otro tenía. ¿Cuántas veces nosotros entonces hemos creado o hemos anhelado propósitos que no van de acuerdo a nuestro propio interés, sino que realmente está enfocado a lo que la otra persona tiene? El por qué tal vez yo estoy en un ministerio. Podríamos preguntar, ¿cuál es ese fundamento? ¿Cuál es mi propósito? ¿Realmente quiero estar en ese ministerio? ¿Realmente quiero servir a Dios? ¿O simplemente estoy en ese ministerio? Muy buenos días, mis hermanos. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este lugar, a todas las personas que nos ven a través de este canal de televisión. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde Primera de Reyes, capítulo 21. Y nuestro tema de hoy, el fracaso de un propósito. Hemos visto en muchas ocasiones la importancia del propósito, hemos visto cómo lograr un propósito, cómo todos anhelamos conseguir eso que nos hemos propuesto. Pero en este tema vamos a ver el por qué Nabot: dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está justo al lado de mi palacio. En su lugar yo te daré un viñedo mejor, o si prefieres te pagaré el valor en dinero. Vemos que ¿cuál era el propósito de Nabot del rey Acab en ese momento? Era adquirir ese viñedo que estaba junto a su palacio, para hacer una huerta o para simplemente quitarle lo que el otro tenía. Cuando nuestro propósito es equivocado, nos cerramos a lo que queremos, nos cerramos a lo que es más fácil conseguir. El rey era dueño de muchos territorios por ser el rey, tenía muchas propiedades, pero él no se conformaba con eso, él quería esa propiedad, él quería la propiedad de Nabot. ¿Por qué? Ahí nos dice, porque estaba junto al palacio, porque para él era algo fácil obtener, o para él era algo fácil hacer una huerta en un lugar que estaba muy cercano a su palacio. Él no quería esforzarse, por eso ese propósito era equivocado. Él empezó a desear lo de otras personas. Cuando nosotros tenemos un propósito, pero ese propósito no va enfocado realmente a lo que queremos lograr, sino más bien va enfocado a lograr lo que otros tienen, a desear lo que otros tienen. Vemos que fracasa ese propósito. ¿Por qué no logramos conseguir lo que tal vez hemos anhelado? Para muchos, lograr propósitos es algo importante, o todos tenemos un propósito determinado, pero entonces, ¿por qué fracasan? Vamos a ver entonces en el versículo 1. Fracasa un propósito cuando tenemos un propósito equivocado. Veamos versículos del 1 al 2 en el capítulo 21. Después de esto, sucedió que el rey Acab tenía su palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezreelita llamado Nabot. Un día Acab le dijo